desafiando a lo obsoleto. Nombre medio inusual, pero ese título, obsoleto, me lo puso el Señor, me lo impactó en mi corazón en los días que estuvimos de Congreso de Jóvenes. En un momento soltaron una palabra, hablaron sobre no desanimarnos, sobre seguir caminando en Dios, a los jóvenes, ¿no? Nos querían encender, y el Señor me decía: no te sientas obsoleto, no te sientas obsoleto, no pienses que ya te deseché. ¿Alguna vez se has sentido desechado, desplazado o fuera de algo, o que ya no tenía importancia o relevancia tu opinión, tu trabajo, que ya sentías que no servías, ¿no? En muchas ocasiones eso es lo que sentimos cuando comenzamos a decaer. Y vamos a ir justamente en la palabra a Lucas 20, versículos del 1 al 8. Del 1 al 8. Avísenme cuando ya lo tengan. ¿Vamos bien con la grabación? ¿Estamos bien? Un día en que Jesús estaba en el templo enseñando al pueblo y anunciando el evangelio, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio tal autoridad? Jesús respondió: yo también les haré una pregunta. Respóndanme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos razonaron entre sí y dijeron: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué no le creyeron? Y si decimos de los hombres, el pueblo nos apedreará, porque están ciertos que Juan era profeta. Así que respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús le dijo: tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas. Continuamente estos hombres buscaban la vuelta para molestar a Jesús. Continuamente. ¿Y quiénes eran estos hombres? ¿Quiénes eran los que se le acercaron a Jesús? Los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa, dice otra versión, y los ancianos de edad. Ellos intentaban por todos los medios desafiar la autoridad de Jesús. Ellos no querían verlo a Jesús siendo lo que vino a ser, ¿no? El Hijo de Dios. No querían que Él tuviese más autoridad que ellos, que los mismos fariseos. Ellos eran respetuosos de la ley de Moisés, la escudriñaban, la estudiaban por todas partes. Pero en muchas ocasiones vemos que Jesús los confrontaba como eso, como hombres religiosos que solamente conocían la ley de la boca para afuera, que no la experimentaban, que no la vivían, que no la hacían parte de su vida, sino que después, que no eran ejemplos de la ley. Yo quiero compartirles a ustedes la definición de obsoleto, la definición de esta palabra que Dios ponía en mi corazón. Obsoleto es algo anticuado, poco usado, inadecuado a las circunstancias actuales. Amén. Anticuado, poco usado. ¿Alguna vez le ha dicho a Jesús: Jesús, úsame? Señor, úsame a mí, quiero servirte. Bueno, cuando algo está obsoleto, no puede ser utilizado, ya no sirve en las manos de aquel que debe ser usado. O algunos pensamientos o algunas ideas suelen ser obsoletas cuando no son adecuadas a la actualidad, a las circunstancias actuales, como dice la definición. Este tipo de situaciones que vivía Jesús
confrontamientos, de pensamientos desactualizados, los tenía de continua, una y otra vez con estos fariseos. Pero el Señor era muy sabio, el Señor respondía con altura, el Señor los frenaba bien, no se ponía en pleitos, no discutía, no entraba en el juego de ellos, sino más bien el enigma que ellos querían ponerle, él le saltaba con otro enigma y los dejaba ahí, calladitos. En otras ocasiones no, los confrontaba fuerte. No sigan o no coman de la levadura, no se confíen de la levadura de los fariseos, ¿no? O sea, las malas enseñanzas, lo que llevan adentro, que está sucio, que está inmundo, decía el Señor. En ocasión, Juan les dijo, generación de víboras, no saben ni lo que dicen, ni lo que hacen, y desvían al pueblo. El Señor Jesús lo explicaba bien, eran ciegos, guía de ciegos. Ellos estaban cegados por la religiosidad, y entonces hacían al resto de la gente, al pueblo, los hacían religiosos también. Mucha ley, mucha palabra, pero no la aplicaban. Se fijaban si Jesús estaba sentado con una prostituta, si estaba sentado con un cobrador de impuestos, en lugar de ir y hacerlo libre a esa persona, en lugar de ir y presentarle el Evangelio, que era lo que Jesús hacía. Pero ellos no, condenaban, sacaban, excluían. En otra ocasión voy a predicar específicamente contra los fariseos de este siglo, que es otra palabra que el Señor en un tiempo me dio. Pero algunos de estos ejemplos de los que le estoy hablando, de los confrontamientos que tuvo Jesús, podemos encontrar en Mateo 9. Mateo 9, versículos 14 al 17. Y dice así: entonces los discípulos de Juan vinieron a Jesús y le preguntaron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Respondió Jesús: ¿pueden los que están de boda tener luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio será quitado, entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con tela sin encoger, porque ese remiendo tiraría del vestido y la rotura quedaría peor. Ni se echa vino nuevo en odres viejos. De esa manera los cueros se rompen, el vino se derramaría y se perderían los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos y los dos se conservan. Amén. Acá eran otros cabezones, los discípulos de Juan, pero yo creo que había una pizquita de los fariseos que los estaban ahí manipulando a los discípulos de Juan, porque los discípulos de Juan conocían a Jesús, conocían las obras, las proezas de Jesús, pero para mí había una pizquita de estos fariseos que los mandaban: anda a preguntar, ¿por qué ellos ayunan y ustedes ellos no ayunan y nosotros sí? ¿Por qué estos comen y beben? Siempre era la discordia en eso, en que se daban tremendos banquetes Jesús con los discípulos cuando podían, ¿no? Había otras ocasiones que pasaban hambre y viajaban en barcos, en balsas y no tenían para comer. Pero cuando había banquetes comían. Y no sé, tal vez tocaba casualidad que tenían que ayunar los otros y les generaba esa cierta envidia, esa cierta incomodidad. ¿Por qué estos pueden darse lujo y nosotros tenemos que ayunar? Y Jesús los frena con rectitud, con una respuesta correcta. Le dice: ¿tienen necesidad de ayunar estos que están con el novio, que están disfrutando hoy de que yo estoy con ellos? ¿Tienen la necesidad de ayunar? No, porque están viviendo en la luna de miel, en las bodas conmigo, están viviéndome a mí cara a cara.
ya cuando yo me vaya, es la explicación en cordobés, ¿no? Ya cuando yo me vaya, ahí tendrán tiempo de ayunar, ahí tendrán tiempo de doblar rodillas, de desesperarse, de clamar, ¿sí? Ahí tendrán tiempo. Pero cuando yo me vaya, les quería decir Jesús. Y también les explica claramente con estos ejemplos de un vestido, ¿no? Un vestido viejo. Uno le pone un parche nuevo. A ver, Marce, vos que sos costurera. Uno le pone un parche nuevo y esa tela no está más rígida, se termina rajando más, ¿no? Se termina abriendo más. Uno cose sobre lo finito y se hace más hueco, más hueco. Se arruina, se desperdicia la tela nueva, se desperdicia. Porque el vestido viejo ya es obsoleto, ya no sirve, ya no es necesario. Al igual que ejemplifica con los odres viejos. Los odres viejos se usaban para derramar bebidas, sea agua, sea vino, y ahí se conservaban. Pero cuando ya el odre estaba viejo, terminaba por rajarse también, por romperse, y se perdía. Y eso nos habla un poquito de tipos de mentalidad, de tipos de pensamiento. Cuando un odre está viejo, no cambia la mentalidad, todo lo que Dios derrame, todo lo que Dios quiera introducir en su vida, se va a desperdiciar, se va a perder, porque no logramos retenerlo, no sabemos retener lo nuevo, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, algún dicho, tal cosa se hacía así antes, tal otra se hacía de esta manera. Y así las personas que comienzan con esos dichos antiguos reflejan el no haber renovado su entendimiento, su mentalidad. Yo me acordaba hoy que había gente en el tiempo de la pandemia. ¿Recuerdan la pandemia, no? ¿Alguno recuerda cómo estaba este salón en pandemia? ¿Ah? ¿Recuerdan cómo teníamos una silla así? ¿Ah? Una silla en cada baldosa. Y así el distanciamiento. Hola hermano, ¿cómo estás? Y a algunos les molestaba. Algunos se enojaban y empezaban a juntar la silla y no hermano, no puede. Estamos cuidando la emergencia sanitaria, no, pero yo quiero estar con mi amigo o con mi marido. No los quieren ni ver a veces los maridos en la casa, pero acá querían estar pegados en la iglesia. Y no, que mi amigo, Y algunos se oponían a esa normalidad a la cual nos teníamos que adherir, nos teníamos que sujetar, porque nos lo pedían el COE, todas esas cuestiones, que hubiese distanciamiento social, que respetáramos la emergencia sanitaria. Pero el que no renovaba su entendimiento, el que no captaba que estábamos viviendo otra situación, claro, antes de la pandemia teníamos 5 sillas acá, 4 acá, 4 acá, 3 allá. Decían, no, la familia entera se sentaban juntos, era otra cosa. Y no lograban romper con eso, no lograban romper de que eso ya había pasado, que teníamos que adaptarnos a una situación nueva. ¿Y cuánto les pasó que después de acostumbrarnos al distanciamiento, volver a juntarnos? Yo hasta el día de hoy ni siquiera me acuerdo cómo, después la Nelly me tiene que hacer el planito de cómo tenemos que poner las sillas para cuando las acomodamos. Me vivo olvidando, 3, 2, 3, de alguna forma se acomodan. Que luego fue la siguiente normalidad y nos vamos no conformando a este siglo, sino amoldándonos y adaptándonos a cómo va funcionando la iglesia, amén, a cómo debe funcionar. Vamos a Lucas 7:29. Lucas 7, versículos 29 y 30, que dicen así: al oírlo, todo el pueblo, hasta los publicanos,
reconocieron la justicia de Dios y recibieron el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los sabios de la ley, al rechazar el bautismo de Juan, desecharon el plan de Dios para ellos. Pero siempre hay un grupo de resistencia, siempre hay un grupo que no sigue la corriente, que no se adapta, que no camina con todos, que hace la contra. Esto eran los fariseos, las contreras, la familia contrera. Dice, todo el pueblo, hasta los publicanos se habían bautizado. Publicanos eran los cobradores de impuestos, eran los más malos de todos, los más mal vistos de todos. O sea, aquel que te estafa, ¿no? Eran los estafadores. Hasta esos se habían bautizado. Hasta esos creyeron que necesitaban el perdón de sus pecados, el pasar las aguas, dejar el viejo hombre y volverse al nuevo hombre. Hasta eso, los publicanos recibieron el bautismo, pero los fariseos, los estudiosos de la ley, los doctores, los máster, no renovaban su entendimiento, no querían sujetarse a lo que Jesús, a lo que Juan exponían. Y muchas veces ocurre alrededor nuestro que llega un nuevito, ¿no? Completamente nuevito, bien nuevito. Y de inmediato deja su vieja manera de vivir, deja el pasado atrás, se dispone y suelta todo y dice, yo voy a seguir a Dios, me importa, cueste lo que cueste, me pongo en contra de mi familia, no importa porque yo reconocí que Dios, Jesús, es mi camino de ahora en adelante. Y comienza a renovar sus pensamientos y deja toda su vieja vida y comienza a crecer en Dios. Lo vemos crecer, lo vemos madurar, lo vemos experimentar la vida de Cristo en Él. Mientras que algunos de nosotros de momento seguimos cuestionando, ay, ¿por qué habrán puesto el aire acondicionado ahí? Qué mal que queda ahí. Empezamos a fijar en pequeñeces en lugar de renovar nuestro entendimiento y ver las cosas hacia adelante, ver el avance, ¿no? Comenzamos a cuestionar el mover de Dios en la vida de otros, porque no podemos renovar nuestro propio entendimiento. Nos oponemos a lo que a nosotros no nos parece. ¿Les pasó a alguno? No, si a mí no me parece, entonces no tiene que ser así. No lo vamos a hacer así. ¿Y quién dice que no lo vamos a hacer así? ¿Quién dice? Si Dios lo establece, si Dios lo quiere hacer así, lo va a hacer. Si Dios quiere bendecir a alguien, si Dios quiere levantar a alguien, ungir a alguien. ¿Qué es lo que me pasó? Yo quería dar este ejemplo sin sacarlo ni de contexto ni de nada. Espero que lo pueda contar bien con las palabras. Pero vino una persona a mí hace un tiempito atrás y me dijo, mira pastora, yo te tengo que confesar algo. Te tengo que decir algo que me ha inquietado, que me he puesto muy mal, pero que lo entendí. Gracias a Dios lo entendí. Por medio de una prédica, por medio de una palabra, el Señor me dio un cachetazo, me dice esta persona. Sí, decime, le digo, bueno, contame. Dice, cuando ustedes los iban a ungir, no la veía. Para mí no eran. Ustedes no eran. Y yo le miraba a esta persona así, bueno, gracias por ser sincero. Gracias por tener la capacidad de venir y decírmelo. Sí, no, para mí eran otros. Ay, bueno, encima no era que solo que no nos veía a nosotros, sino que había otros mejores que nosotros para esa persona. Bueno, gracias, le digo a esta persona. Dice, no, yo no los veía. Pero el Espíritu Santo me dijo, ¿quién sos vos para pensar si es tal o cual a quien yo debo ungir, a quien yo debo levantar? ¿Quién sos vos? El Espíritu Santo trajo renovación de su mente, trajo entendimiento de lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que nosotros debemos anhelar para nuestra vida. Debemos intentar por todos los medios posibles que nuestra mente vaya así, hacia adelante, en un mover
que nunca se detenga, que siempre podamos ver las grandezas del Señor, las riquezas que hay en Dios, de poder libremente recibir lo nuevo de parte de Dios, que seamos odres nuevos también. Eso es lo que me decía el Señor. Recordar, perdón, ¿me ayudas, Nelly? Recordar que necesitamos ser odres nuevos, en donde lo que se derrame por medio del Espíritu no se pierda. No se pierda. Que nosotros lo podamos retener. Por más nuevo que sea, por más que no lo entendamos, que lo podamos retener y ser obedientes. A veces perdemos todo lo que el Señor quiere hacer con nuestra vida solo por pensar que antes se hacía distinto. Por enojarnos, no, porque antes se hacía de otra forma, no puede ser que ahora se haga así. No lo concibo. Bueno, a vos no te parecerá, pero si el Señor lo quiere hacer así, lo va a hacer y te lo terminas perdiendo. Lamentablemente, hay muchos que se pierden bendiciones, que se pierden palabras, profecía para su vida, por no entenderla, por no reconocerla, por no atesorarla. El odre viejo no puede recibir vino nuevo. El vino representa unción del Espíritu Santo. El vino representa llenura, gozo. Si vos sos un odre viejo, ese vino se va a derramar, se va a perder. También en este momento a mí me gustaría exhortarte, y aunque use esta palabra no sientas que es un reto, sino un desafío para tu vida. Te exhorto a que dejes de creer que se te pasó la oportunidad, a que dejes de creer que ya estás grande para ciertas cuestiones, a que dejes de creer, mira cómo me mira la Elsita, a que dejes de creer, no, a mí ya se me pasó el tren, ya no tengo oportunidad, ya aquí voy a servir yo, ¿a dónde? ¿Al asilo? No, el Señor puede hacer con tu vida lo que Él quiera. Bienvenido. Puede hacer con tu vida lo que Él quiere. Y yo extraje 2 ejemplos claros de la palabra. Uno, Moisés. Comenzó su ministerio a los 80 años. A los 80 años este varón fue que comenzó a hacer la voluntad de Dios. 80 años. Cuán tremendo fue, ¿no? En las manos de Dios. Libertó a un pueblo entero, grande, al pueblo de Dios, al pueblo escogido. Lo sacó de la esclavitud de 400 años. Miren que si no hizo algo importante Moisés. A los 80 años. No es un dato menor. A los 80 años. Y luego de caminar así también su hermano Aarón, a los 83 años, consagrado sumo sacerdote para el Señor, llamado a ministrar al templo de Dios, escogido también por Dios para una tarea importantísima, que el altar estuviese siempre encendido. Dime si no son tareas importantes para 2 viejitos de 80 y 83 años. Viejitos entre comillas. Sí sabemos que en esa época se vivía más tiempo, pero igual yo digo 80 años, los huesos también dolían, la espalda, caminar de sandalias en el desierto, dormir en el suelo, no sé si hubiese aguantado yo con 31 años ese trajín, ese hierro. Lo hicieron, cumplieron la voluntad de Dios, cumplieron el propósito de Dios. Dice que Moisés se fue con el Señor, no vio la muerte por haber caminado con Dios. Amén. Mirá si no hay tiempo suficiente para que vos inicies a trabajar con el Señor, para tu Dios. Mirá si no hay tiempo suficiente. Contabiliza tu edad, no me la digas, menos las mujeres. Contabiliza tu edad, decía hasta los 80, bastante tiempo tengo. Yo por lo menos 49 años tengo para seguir caminando con Dios.
por lo menos. Y yo le dije a mi mamá un día que quería vivir hasta los 100 años, así que vamos a ver qué quiere el Señor. Trabajar para Él todo el tiempo que Él nos permita, donde Él nos coloque y donde Él nos quiera. Amén. En el lugar donde Él nos quiera, serle fiel, sujetarnos a su voluntad, sujetarnos a su propósito. Acompáñenme a Salmos 92. Salmos 92. Primero leemos el versículo 10. Dice: tú exaltarás mi fuerza como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y luego leemos 14 y 15. Aún en la vejez fructificará, estará vigoroso y lozano, para anunciar que el Señor es recto, que es mi roca y en Él no hay injusticia. Aún en mi vejez. ¿Lo crees, Tito? ¿Lo creo? Aún en mi vejez, dice el Señor. Yo quiero ser una viejita hartante que siga caminando, que venga a la casa del Señor y me plante y diga: pastor, acá estoy para orar, acá estoy. Generales del reino de Dios. Caminar hasta nuestros últimos días en la voluntad del Señor. Amén. La tenemos que anhelar con toda nuestra fuerza. Y si no tenemos fuerza, pedimos la fuerza del búfalo al Señor, porque Él nos la dará. Todo lo que está escrito en su palabra, Él lo va a dar a sus hijos, a quien se lo pida. Amén. Y yo también me hacía otra pregunta. ¿Será, Señor, solamente que la gente mayor se siente obsoleta? ¿Será que solamente los más grandes se sienten en desuso o inutilizables o que ya no tienen oportunidad? ¿Será que solo los mayores? Y el Señor me decía: no. Tal vez no es vejez física la que tienes. Tal vez no es vejez física. Tal vez eres un joven de buen porte, que come bien, que está fuerte, o una joven nacido en el Evangelio, tal vez por ahí, que llevas una vida entera en Dios, pero creas que ya no hay nada nuevo por conocer. A lo mejor se te forma esa fortaleza: ya no hay nada más que experimentar en Dios. Ya está, ya me conozco toda la palabra, ya me la sé a todas. Por ahí mis hijos a veces me plantean un poquito eso. Cuando lo mando: anda a la escuelita, me van a contar otra vez lo mismo. Nacieron en la iglesia, de bebé, se saben. Pero le digo: pero no sabes si hoy te la cuentan con otra enseñanza, si hay otra riqueza adentro, si hoy la seño se esmeró y te da un palabrón. Bueno, ahí voy, te dice. A veces sucede eso. Puedes ser muy joven, puedes estar lleno de vida, pero no le alimentas la vida espiritual, no la haces crecer, no la haces madurar. Entonces ahí también hay un problema. No es solamente la vejez física lo que se convierte en obsoleto. Por eso yo sé que el Señor me la dio ahí, esa palabra obsoleto, ¿no? Obsoleto, en un congreso de jóvenes. Dios, ¿por qué me diste esa palabra puntual, Señor? Obsoleto. Si estamos acá entre jóvenes. Bueno, no, había un par de ancianos que yo digo: ¿qué hacían ahí? No saltaban, no, sentaditos, pero bueno, fueron a disfrutar de todo el congreso, de las palabras tremendas que se soltaron. Pero el Señor me decía: no te sientas obsoleto. Bien, lo tomo, pero ¿es para mí sola, Señor, o para la iglesia? Que no se sientan obsoletos, me decía. Bueno, lo voy a soltar a la iglesia. ¿Y por qué no debemos sentirnos obsoletos? ¿Por qué tenemos que experimentar más en Dios? Porque hay más. Hay más. No hay límites para el Señor. Y si quieren, se los busco en la palabra. Acompáñenme a Jeremías. El libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3. Muy conocido.
clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y te enseñaré que hay más en mí. Y te enseñaré que yo oculto mis verdades, mis proyectos, mis propósitos para el que lo quiere, para el que lo busca. Por eso clama a mí, llámame y yo te voy a dar las claves. Yo te voy a mostrar, yo te voy a revelar. Pero clama a mí. ¿Lo creemos? ¿Creemos que hay en Dios algo más? Yo cuando era chica cantaba también mucho. Son las dos canciones que me remarcaron en mi adolescencia. Bueno, la de Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, cuando era un desastre y lloraba, creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Y no me veía ni cerca de nada. Y la otra era, y no me quiero conformar, he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia, tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Perdone la desafinación, pero esa alabanza era continuamente cantarla con Jazmín chiquitita. No me quiero conformar, me cantaba ella. Lo que lo más. Y adorábamos y adorábamos al Señor. Y sí, no quería conformarme. Sabía que en Dios había algo más, había algo nuevo, había algo diferente para mi vida. Que no podía ser lo que yo había experimentado todo. El límite, la mala vida, las frustraciones. Digo, no puede ser que hasta ahí haya llegado mi vida, Señor. Quiero más, quiero conocerte más. Al Dios de mi salvación, al Dios eterno. Quiero más de ti. Por eso hoy lo he escrito aquí una oración. Ruego que Dios nos muestre y nos revele todo lo grande y oculto que existe en Él para nuestro futuro, y que Él derribe todo argumento obsoleto, que Él derribe todo lo que se forma como una fortaleza mental en nosotros que nos impide creer, para que podamos seguir creciendo en su perfecta gracia y en su amor. ¿Alguno quiere eso? ¿Quiere seguir creciendo en Dios? ¿Quiere conocerle más? ¿Quiere experimentarle más? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguno que esté aquí? Que diga amén, diga un fuerte amén. Yo sé que Dios no es un Dios de techos. Dios es un Dios de cielos abiertos, el Señor. Quien pone los techos somos nosotros mismos. Quien nos limitamos somos nosotros mismos, hermanos. Quienes frenamos el mover del Espíritu somos nosotros mismos. Entonces, déjame decirte, hermano querido, hermana querida, que estás en este lugar y el que escuche también esta palabra, no te sientas más obsoleto ni desechado. Busca tu propósito, que Dios mismo te lo revele, y no desistas hasta alcanzarlo. No desistas. Sé firme, sé insistente, sé constante, persevera hasta el final, que Dios te va a dar ese galardón, que Dios se va a mover en favor tuyo y te mostrará todas sus cosas ocultas, sus verdades, sus milagros, sus principios ocultos. Él te los va a mostrar. Camina con el Señor. Busca más de Él. Esforzate por agradarle. Esforzate para ser útil en sus manos, para servirle. Esforzate para llevar una vida íntegra. ¿Sí? Hay una historia conocidísima también, pero que la expresan mucho en un libro que estoy leyendo del pastor Juan Radamés, y es la historia de Elí, el sacerdote Elí y sus hijos, Ofni y Finé. En alguna ocasión
ya he predicado de esos dos terribles, de Ofni y Finés. Pero en esta ocasión se habla mucho del sacerdote Elí en este libro, sobre la lámpara. Él era lámpara en Israel. El sacerdote en ese tiempo era considerado la lámpara, la visión de Dios, el fuego del Espíritu. Eran considerados una persona importantísima. Pero este varón se había olvidado de mantener encendida esa lámpara. Se había olvidado de llenar su espíritu. Se había olvidado, o creo yo que se creía obsoleto. Pienso yo que él se creía ya inútil en las manos del Señor. Ya sus hijos descarriados, haciendo una vida pecaminosa, siendo que eran sacerdotes todos, una familia de sacerdotes, pero dados al pecado, a la fornicación, al robo, al hurto, porque robaban de las ofrendas de la casa del Señor. Y Elí dejaba pasar por alto esas cosas. Pero ¿cuáles eran los causantes? El sacerdote Elí ya había perdido su visión. Dice la palabra que él estaba prácticamente ciego a sus últimos días. Ya había perdido la visión. Ya era un hombre anciano, desgastado. Yo pienso que él se veía ya obsoleto, sin uso, inadecuado para el Señor. Y por eso su ministerio comenzó a decaer, comenzó a ir en decadencia, porque no buscó más de Dios, porque no se llenó más del Señor, sino más bien cumplía una ordenanza, cumplía un rol solamente, cumplía con los quehaceres, con las tareas cotidianas solamente, en lugar de cumplir con la voluntad de Dios. No caigamos en ese error. No dejemos que nuestra vida termine por apagarse con esa lámpara, como esa lámpara. En este libro hablaba que hay iglesias o hay hermanos que hoy en día solamente están humeando. Ni siquiera hay una llama encendida en su interior.